Bienvenidos mis amigos a una edición más de En Defensa de la Santa Tradición Católica. Mi nombre es Marta Cubella y es un gran honor para mí poder llevarles hasta el rincón de sus hogares una breve reseña de una de las conferencias otorgadas por Monseñor Marcel Lefebvre en una de sus visitas a Venecia, visita que se llevó a cabo en la parroquia de San Simeone Piccolo. A continuación, las palabras que el mismo Monseñor Lefebvre dirigió a la Iglesia y muy en especial a la feligresía en ese momento. El 7 de abril de 1980, Monseñor Marcel Lefebvre celebró una misa en la iglesia de San Simeone Piccolo, en Venecia, durante la cual dio un sermón en italiano, disculpándose por no dominar el idioma. Puede ser que alguno de ustedes tenga dudas, comenzó diciendo Monseñor Lefebvre. Tal vez se estén preguntando por qué Monseñor Lefebvre ha venido a Venecia, sin haber sido invitado por el cardenal C. Mi presencia genera una situación que no es normal en la iglesia. Es verdad, si durante mi tiempo como arzobispo de Dakar, un obispo hubiera visitado mi diócesis sin haberme preguntado antes y sin haber sido invitado, me hubiera sorprendido muchísimo. Sé que es una situación anormal. Debemos preguntarnos realmente cuál es la situación actual que está atravesando la iglesia. Una obra al servicio de la iglesia. Nunca jamás he querido hacer algo contrario a la iglesia. Toda mi vida la he dedicado a su servicio. A lo largo de mis 50 años de sacerdocio, de los cuales 33 fui obispo, no he hecho otra cosa más que servir a la iglesia, como misionero, como obispo en Francia, como superior general de la Congregación de los Padres del Espíritu Santo y como obispo misionero. Los jóvenes seminaristas y sacerdotes que me acompañan representan una pequeña parte de los que actualmente se encuentran estudiando en alguno de mis 5 seminarios. Hace 10 años yo fundé esta obra, la Fraternidad de San Pío X, siempre con la intención de querer servir a la Iglesia. ¿Por qué entonces al cardenal C., patriarca de Venecia, no le agrada mi visita? ¿Por qué no comprendo la razón? ¿Cómo puedo explicar esta situación? Evidentemente no le agrada que yo continúe la labor emprendida desde el día de mi ordenación sacerdotal. Yo no he cambiado ni un ápice ni cuando fundé los seminarios en África, ni cuando visité como delegado apostólico de su santidad el Papa Pío XII las 64 diócesis del África francófona durante 11 años. Visité todos los seminarios, estableciendo también las normas para las nuevas fundaciones de los obispos diocesanos. Yo nunca, jamás he querido hacer algo contrario a la iglesia. Hace 10 años yo fundé esta obra, la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, como ya lo dije antes, siempre con la intención de querer servir a la iglesia. Yo nunca he cambiado. He predicado y he hecho lo que la iglesia siempre ha enseñado. Jamás he cambiado lo que la iglesia dijo en el Concilio de Trento o en el Concilio Vaticano I. Entonces, ¿quién ha cambiado? ¿Yo o el cardenal C? No lo sé. Pero pienso que considerando el estado de las cosas, es decir, los frutos de los cambios acaecidos en la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, nosotros mismos como católicos podemos darnos cuenta de los frutos con nuestros propios ojos.
¿Cuál es la situación actual de las cosas en la iglesia? Pregúntenselo a Monseñor Pintonello, exobispo de las Fuerzas Armadas, que ha escrito un minucioso reporte sobre las condiciones actuales de los seminarios italianos. Una catástrofe. Una verdadera catástrofe. ¿Cuántos seminarios vendidos o cerrados? El seminario de Turín, con 300 plazas, está vacío. ¿Y cuántos otros no han sido cerrados en su diócesis? Por tanto, ciertamente algo está mal en la iglesia, porque si ya no hay seminarios, ya no habrá sacerdotes en el futuro, ni tampoco podrá celebrarse el sacrificio de la misa. ¿Qué sucederá con la iglesia? Todo esto es increíble. Han cambiado. Sí, han cambiado. ¿Pero por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Han hecho todo esto sin duda con la idea en mente de salvar la iglesia, de hacer algo nuevo. Antes del concilio ha habido tenido lugar una verdadera disminución en el fervor. Por tanto, creyeron que al realizar cambios la iglesia se revitalizaría, pero no se puede cambiar lo que Jesucristo ha instituido. El santo sacrificio de la misa, los sacramentos, el credo, nuestro catecismo, la Sagrada Escritura, todo esto proviene de Jesucristo. Cambiarlo significa cambiar lo que Jesucristo ha instituido. Es imposible. No podemos decir que la iglesia se ha equivocado. Si algo anda mal, se debe buscar la respuesta en algún otro lado, pero no en la iglesia. También se ha dicho que la iglesia debe cambiar, así como cambia el hombre moderno, que así como el hombre tiene un nuevo estilo de vida, así la iglesia debe también tener otra doctrina, una nueva misa, nuevos sacramentos, un nuevo catecismo, nuevos seminarios, y de este modo todo se ha arruinado, todo se ha destruido. La iglesia no es la responsable, no es la iglesia sino los sacerdotes los responsables del deterioro del catolicismo. El Papa San Pío X, el santo patriarca de Venecia, en las primeras páginas de su encíclica Pascendi, escribió que ya en su tiempo los errores y los enemigos no provenían del exterior, sino del interior de la misma iglesia. Y no solo entre los laicos, sino que especificó aún entre los sacerdotes. San Pío X vio a estos enemigos desde el inicio del siglo. Hoy podemos añadir que si San Pío X todavía viviera, no solo los vería entre los sacerdotes, sino también entre los obispos y los cardenales. Y desde luego, desgraciadamente, existen incluso algunos cardenales que propagan el error. ¿Cuál es el origen del catecismo holandés? Ciertamente no es el catecismo católico, aunque haya sido aprobado por cardenales y obispos. Incluso el catecismo francés e italiano, los cuales conozco muy bien, contienen errores. Ya no contienen la verdadera doctrina católica que siempre se había enseñado. Estamos frente a una situación muy grave. En el mundo entero, y puedo decir esto porque he viajado por todo el mundo, he visto a grupos de católicos que se preguntan, ¿qué está pasando en la iglesia? Apenas se reconoce la iglesia actualmente, las ceremonias, el culto, mitad protestante, mitad católico, todo es un circo. Ya no es un misterio.
el misterio del sacrificio de la misa, gran misterio, misterio sublime y celeste. Ya no se siente el carácter sobrenatural de la misa. Quienes asisten a ella tienen un sentimiento de vacío y ya no saben si asistieron a una ceremonia católica o a una especie de ceremonia profana. Es una situación inaceptable. Los fieles, gente buena y simple, se oponen porque saben intuitivamente que hay algo que no está bien con la reforma. Ven los seminarios vacíos, los noviciados de comunidades religiosas en todo el mundo vacíos. Esto también es inaceptable. Por el bien de la Iglesia, debemos resistir, sin estar en contra de aquel que tiene la autoridad. Eso jamás. Siempre he tenido un gran respeto por el Santo Padre, por los obispos y por los cardenales. No puedo pronunciar palabras poco caritativas frente a su cardenal. Monseñor, sé, pero esto no me impide reafirmar la doctrina católica porque quiero seguir siendo católico. No quiero que cambie la fe. Cuando fui bautizado, el sacerdote le preguntó a mis padrinos, ¿qué pide este niño a la iglesia de Dios? Ellos le respondieron, la fe pide a la iglesia la fe. Y aún yo sigo pidiendo fe a la iglesia. Y hasta el día de mi muerte seguiré pidiendo fe a la iglesia, la fe católica. ¿Por qué piden los padrinos la fe para el niño? Porque obtiene la vida eterna. Si es la fe la que obtiene la vida eterna, entonces quiero esa fe. Y no quiero que cambie en lo absoluto. La fe católica es la fe católica. El credo es el credo. No pueden cambiarse. No se puede cambiar el catecismo. No se puede cambiar la misa, transformándola en una cena como lo hacen los protestantes, en una simple comida. La misa es un sacrificio, el sacrificio de la cruz. Y como lo afirma el Concilio de Trento, es el mismo sacrificio del Calvario, con la única diferencia que uno es cruento y el otro incruento, pero los dos son la misma cosa, el mismo sacerdote Jesucristo y la misma víctima Jesucristo mismo. Si la víctima es verdaderamente Jesucristo, Dios, nuestro Creador y nuestro Redentor, que ha derramado toda su sangre por nuestras almas, es imposible recibirlo en nuestras manos como si se tratase solamente de un pedazo de pan cualquiera. Y por lo tanto es imposible para un católico no mostrar respeto y adoración si cree verdaderamente que en el Santísimo Sacramento está presente Jesucristo, Dios mismo, el Creador, nuestro juez, que vendrá desde las nubes del cielo para juzgar al mundo entero. Yo también, como ustedes, estoy escandalizado. Estoy triste y me duele el corazón al ver, lo muestran incluso en la televisión, a un cardenal, a un obispo acercarse a la Eucaristía sin una genuflexión o algún otro signo de respeto hacia el Santísimo Sacramento. Nada. Una vez más digo, esto es inaceptable y no refleja la actitud de la Iglesia Católica. Nosotros debemos conservar la fe en esta tempestad que atraviesa la Iglesia. Una tempestad que ha durado mucho tiempo y que esperamos termine muy pronto para que la Iglesia pueda regresar a la fe que solía tener. Debemos ser pacientes. Yo viajo a Roma entre 5 y 6 veces por año para suplicar a los sacerdotes
los cardenales, al Papa mismo, que regresen a la tradición para devolver a la Iglesia su espíritu católico. Cito nuevamente a San Pío X. ¿Quiénes son los enemigos del pueblo? ¿Quiénes son los amigos del pueblo? Los verdaderos amigos del pueblo no son ni los revolucionarios ni los innovadores, sino los tradicionalistas. Esos son los verdaderos amigos del pueblo. Estas son las palabras de San Pío X a los obispos franceses. Y es justamente a los innovadores a quienes condena. El mismo San Pío X condena a los innovadores a quienes condena. Queremos participar del mismo espíritu de San Pío X y es por eso que lo elegí como patrono de la fraternidad, la cual está reconocida por la Iglesia. Ahora quiero hablarles de la injusta condena de la fraternidad de San Pío X. En efecto, mi fraternidad fue reconocida oficialmente hace 10 años por Roma y por el obispo de Friburgo en Suiza, diócesis en la cual fue fundada. Posteriormente, los obispos progresistas y modernistas vieron mis seminarios un peligro para sus teorías. Se enojaron terriblemente conmigo y dijeron, hay que destruir estos seminarios, tenemos que poner fin a Econ y a la obra de Monseñor Lefebvre, porque es un peligro para nuestro plan progresista y revolucionario. Se dirigieron a Roma en esta forma calumniosa y Roma estuvo de acuerdo con ellos. Pero como yo dije a su santidad Juan Pablo II, la supresión se llevó a cabo de un modo contrario al derecho canónico. Ni siquiera los soviéticos dictan sentencias como lo hicieron los cardenales en Roma contra mi labor. Los soviéticos tienen un tribunal, una especie de tribunal para condenar a alguien, pero yo ni siquiera tuve ese tribunal. No tuve nada. Yo fui condenado sin haber tenido nada, ni una advertencia o un citatorio, nada. Un buen día llegó una carta en donde se me notificaba que el seminario tendría que cerrarse. Le he dicho al Santo Padre que ni siquiera los soviéticos se comportan así. Le dije que yo he continuado mi labor porque este no es el modo de actuar de la Iglesia. Son los enemigos de la Iglesia quienes quieren cerrar los seminarios. La Iglesia Católica no puede anular la tradición, eso es imposible. Sin embargo, es el enemigo, como lo dijo San Pío X. El enemigo que trabaja desde el interior de la Iglesia porque quiere destruir la Iglesia con la tradición, porque está furioso contra ella. Está furioso contra la tradición. Por todas estas razones nosotros permaneceremos tranquilos y pacientes. Rezamos y sin afán de querer generar polémica, continuaremos pidiendo esto a nuestros obispos, a nuestros cardenales y a la Iglesia. Quiero la fe de siempre, como cuando era niño y recibí el bautismo. Yo pido, quiero la fe católica. Todo el problema radica en esa palabra. ¿Acaso pido mucho? Les toca a ustedes juzgar los hechos. En mis seminarios hay entre 200 y 210 seminaristas y numerosas vocaciones religiosas. En cuanto se inaugura una nueva casa, inmediatamente se llena de nuevas vocaciones. ¿Por qué? Porque estos jóvenes quieren encontrar la iglesia, la tradición. Ahí donde está la tradición de la iglesia, está la iglesia. Para un sacerdote, todo su ideal, todo su corazón se encuentra en el sacrificio de la misa.
ir al altar, ofrecer el sacrificio de la misa y dar a Jesucristo a las almas, pero al verdadero Jesucristo, la verdadera víctima, a las almas. Mis seminaristas saben que en Econ se prepara el sacerdocio con estas bases. Yo felicito y agradezco a quienes me invitaron a venir. Con mi visita espero haber alentado y animado a los católicos a conservar la iglesia de siempre, la iglesia católica. En Roma se dice de mí que no he hecho más que detener, impedir y obstaculizar el progreso en la iglesia. Con el simple hecho de hacer eso, ya hubiera hecho una cosa magnífica. Solo con eso, frenar al menos la ruina de la iglesia. Esto no es en nuestro único objetivo. No solamente queremos frenar esta ruina, sino que queremos también reconstruir la iglesia, una iglesia viva. Para tal fin predico una cruzada, una verdadera cruzada de todos los católicos deseosos de conservar la fe, para que se reúnan alrededor de buenos sacerdotes que deseen conservar la fe, asegurando la vida de la iglesia. Finalizo pidiendo a todos los que se encuentran alrededor de este altar, un verdadero altar con un sacerdote que perpetúe el sacrificio de la Santa Misa. Rezamos también por sus hijos, porque es una gran pena ver que ya no conocen la religión católica. No la conocen ni siquiera aquellos niños que asisten a los colegios católicos. Ciertamente los padres católicos atraviesan grandes pruebas. Es también por sus hijos que debemos conservar la tradición. Pedimos la ayuda del patriarca de Venecia, San Pío X, el último Papa Santo, que podía predecir el futuro. Y ahora en esta misa pidamos a la bienaventurada siempre Virgen María, a quien debemos tener un gran respeto y devoción, un gran amor, especialmente a través del rezo del Santo Rosario, que ponga fin a esta crisis de la Iglesia y que restablezca en la Iglesia la paz y la gracia de Dios. Estas fueron las palabras de Monseñor Marcel Lefebvre en Venecia el 7 de abril de 1980. Creo que una vez más, Monseñor Marcel Lefebvre nos dejó un gran tesoro y este es uno de los muchos sermones que él dirigió a la iglesia y a todos los feligreses católicos. Creo que nosotros como verdaderos católicos tenemos que seguir adelante, luchando por que prevalezca la tradición católica. Creo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que la verdadera fe retorne a la iglesia. Cuando veo la desolación tan grande que está atravesando la Santa Madre Iglesia, la pérdida de la fe es tan grande. Y aquí Monseñor Lefebvre, como él ya lo dijo en este sermón en Venecia, era como si lo estuviera viendo, como si lo estuviera prediciendo. La verdad es que la situación de la iglesia es muy crítica y realmente nosotros no podemos perder la fe, especialmente en nuestro Señor Jesucristo, en sus enseñanzas, donde Él nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, que su iglesia seguirá hasta el fin de los tiempos. Y es en esa promesa del Señor Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Divino Maestro, que tenemos que aferrarnos. Y también sabemos que tenemos que seguir adelante y hago un llamado muy especial a todos los católicos tradicionales, a los verdaderos católicos,
que se unan en oración, ahí donde estés, fervorosamente, como ya nos lo pide el mismo fundador de San Pío X, de la Fraternidad de San Pío X, Monseñor Marcel Lefebvre, que recemos el Santo Rosario con amor a nuestra Santísima Madre, para que ella, por medio de su corazón inmaculado, ruegue a su Santísimo Hijo por la Iglesia. Y como ya lo dice ella, mi corazón inmaculado triunfará. También hay una frase de Monseñor Lefebvre que siempre me ha llamado mucho la atención, y es que alguien le preguntó: ¿y si te has equivocado, qué pasará? Él dijo: si esta obra es de Dios, permanecerá, y si no es de Dios, desaparecerá. Y a pesar de los ataques, a pesar de todas las situaciones difíciles que ha atravesado la fraternidad de San Pío X, se ha mantenido. Se ha mantenido porque el Señor la sostiene, porque es de Dios, es el Espíritu Santo, es una obra del Espíritu Santo. Y por tanto, nosotros como verdaderos católicos tradicionales tenemos que continuar defendiendo el estandarte de nuestra fe. Tenemos que continuar defendiendo la Santa Madre Iglesia de sus enemigos, y tenemos que luchar como verdaderos católicos, como verdaderos soldados valientes en el santo nombre de Jesús, y de la mano de nuestra Santísima Madre María, invocando a San Miguel Arcángel, invocando a todos los santos del cielo, a todo el cielo mismo. Tenemos que tener esperanza, confianza, fe en el Señor, de que un día todo esto pasará, y de que la verdadera fe y la verdadera iglesia de Cristo prevalecerá en contra de todos sus enemigos. Nos toca a nosotros en este momento defenderla más que nunca, defender la tradición que nos ha sido heredada de los apóstoles, de nuestro Señor mismo, el Señor Jesús, de los padres de la iglesia, de los profetas y de los mártires. Tenemos que defenderla de todas las herejías, de todos los sacrilegios que se cometen en contra de ella cada día. Y tenemos que rezar, especialmente por nuestros sacerdotes, por todos los que han dejado la verdad y han adoptado la mentira, para que el Señor, por medio de su gracia y su misericordia, los retorne al camino correcto, al camino de la verdadera fe y de la sana doctrina. Tenemos que seguir orando con mucha fe, con mucho ahínco, con mucho tesón. Como dice el apóstol, tenemos que exhortar a tiempo y a destiempo. Si eso incluye dar la vida misma, pues el Señor no nos ha prometido un camino de rosas, pero sí nos tiene una mansión en el cielo, y es allí donde todos queremos ir. Tenemos una enorme responsabilidad, no únicamente por nuestras almas, sino también por el alma de todos aquellos que necesitan de la misericordia de nuestro Señor. Y tenemos que ser valientes, ya que Dios nos ha dado un espíritu valiente, un espíritu que se afianza en la confianza en Él.
Y le pido a todos ustedes que como verdaderos católicos continúen adelante y aporten su granito de arena para que la Iglesia vuelva a la santa tradición. Sin más, me despido de ustedes. Les doy las gracias por haberme acompañado en este nuevo programa y será hasta la próxima ocasión, si Dios así nos lo permite. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima edición en defensa de la tradición católica. Mis más sinceros deseos porque la paz reine en sus hogares y el amor de Cristo y el amor maternal de nuestra Santísima Madre María les acompañe siempre a todos. Que así sea.